Buenas noches, una nueva emisión de Creando el Sistema. Recuerden que en los títulos están los links de las redes alternativas del programa El Grano del Sistema 521, la Tercera Guerra Mundial. Y que los textos los encontrarán en reconquistatv.blogspot.com y una vez allí contenidos programas. El sábado pasado el Libri Ódice tuvo serios problemas. Luego de 8 intentos para subirlo, lo hizo a un canal alternativo, por eso no lo encontraban en Populus TV. Recién el lunes pude resubirlo nuevamente al sitio de siempre. Hay que empezar a acostumbrarse a estos ataques a las plataformas alternativas. Yo debo molestar porque aparecieron trolls en Libri y en Bichute. Es una buena noticia. Quiero hacer unas pequeñas aclaraciones con respecto al hundimiento del Lara San Juan que dije en el programa anterior. Y respecto al submarino caben un par de reflexiones. Tomemos que los yanquis vía CIA le informaron mal, cosa que yo considero lo hicieron exprofeso, las equivocaciones de la CIA. Ahora bien, la pregunta es, ¿por qué los chilenos hacían ejercicios navales con los ingleses? ¿Reconoce que las marinas son británicas? ¿Lucran con eso? Pues cuando se ventiló la enorme traición durante la guerra, las excusas eran dos: echarle toda la culpa a Pinochet y argumentar que luego de finalizada la guerra íbamos por Chile. ¿Cuál es la excusa ahora? La única explicación es que la traición hacia nosotros es parte de su ADN. No se enojen conmigo, increpen a sus autoridades. Este modus operandi los va a dejar solos en América. Y nosotros tenemos un gobierno que no sé si los argentinos, con todos los defectos que tenemos, lo merecemos. Macri se comió el caramelo del hundimiento. Hay gente que lo defiende debido a que son cosas que no se pueden difundir para no sembrar pánico, porque no tenemos con qué ir a una guerra. Aquí nadie habla de ir a una guerra. Hay muchos elementos para explotar que nunca se usaron. A un buen sector de los argentinos no solo le han lavado la cabeza, sino que el trasero, para que les entre sin dolor una y otra vez. Y este otro gobierno es un moco, no sirve para nada. Reciben al nuevo presidente de Chile y no le mencionan ni del submarino ni del problema aborigen. Mientras no nos saquemos estas castas de encima, la agonía será interminable. Yo quiero hablar del hijo del presidente. Esto lo escribió el padre Fabián Barrera. A mí me alegra que una criatura inocente venga al mundo. Lo que compadezco a esta pobre criatura es la clase de padre que tiene. El mismo padre que el 30 de diciembre de 2020 condenó a la muerte a 60.000 chicos que tenían el mismo derecho de nacer que él, aunque no fueran deseados. Hoy este niño nació en un país donde nacer es un privilegio y no un derecho, donde abortar es más simple y adoptar es casi imposible, donde el 60% de los niños se muere de hambre mientras su madre festeja cumpleaños y tiene clase con su preparador físico en plena pandemia. Si antes no había derechos, hoy son muchos menos. Hoy quieren hacer de la Argentina de los deseados, amados y buscados. Dejan un país en la ruina y ahora matan a los chicos por no reunir esos requisitos. Y con la legalización del aborto se aumentará la violencia contra las mujeres y se obligará a pensar que la única solución es matar y no habrá otras alternativas para que no tengan que pasar muchas por abortos forzados. Padre Fabián Barrera. Circula una foto con la que nos quieren sensibilizar. Un bebé de solo 3 días agarrando con sus manos una mamadera. ¿Nos querrán acostumbrar a los bebés superdesarrollados o nos toman el pelo? No saben qué hacer. La inflación nos está comenzando a desbordar y lo único que saben hacer es joder a los que trabajan con más impuestos y cualquier otra medida, menos generar trabajo y menos aún bajar el gasto vía disminuir los privilegios de la casta política.
Porque no es solamente el gobierno el que tiene privilegios, sino todo el país en las gobernaciones y municipios, el Congreso Nacional, las legislaturas provinciales y los consejos deliberantes. Los privilegios los tocan a todos en forma transversal. Y comienzan a tirar al voleo cualquier verdura, y casualmente alguna de esas verduras las cultiva la Agenda 2030. Una de ellas es un proyecto de ley para crear un salario universal con alcance colectivo a monotributistas y beneficiarios de planes sociales que no tengan ingresos fijos registrados, en el marco de medidas extraordinarias con las que se buscará aplacar los efectos de la escala inflacionaria, agravada por la crisis de abastecimiento internacional a partir de la invasión rusa en Ucrania. Según adelantaron fuentes oficiales, el proyecto tiene el aval del presidente. ¿Cómo se financiaría? Los fondos provendrían de un proyecto que Guzmán enviará al Congreso para gravar la renta extraordinaria que están teniendo los sectores beneficiados por la inflación en los precios de los commodities que generan ganancias imprevistas, por las ganancias imprevistas por la escasez de petróleo, granos y demás alimentos por la guerra entre Rusia y Ucrania. Listo. Ya está. Ya está la financiación. Dos cosas. Estos se agarran de cualquier madero que flota y ganan fortunas para estudiar un aumento de impuestos. Lo más importante es que con esto se sepulta definitivamente la generación de trabajo genuino. Son una sarta de inútiles por un lado y cipayos por el otro. Cada día se confirma más. El gobernador de la provincia de Buenos Aires ha anunciado sus propias medidas antiinflacionarias. Las demás resultan por demás infantiles. Más ferias barriales, una red de almacenes, mayores controles de precios y hasta la aplicación móvil para que la gente pueda encontrar la feria más cercana. Parecen ser las nuevas soluciones para frenar los incrementos de precio. El delirio parece ser total. A la gente se le evapora día a día parte de su poder adquisitivo, mientras el gobierno da muestra de no saber más qué hacer. Por limitaciones ideológicas o de idoneidad, lo cierto es que el espiral inflacionario parece no tener solución para los funcionarios del turno. Las ideas son siempre las mismas y piensan que los resultados pueden ser diferentes. Del otro lado tampoco se caen muchas ideas. La Esperanza Argentina, Javier Milei, acaba de decir: la única forma de terminar con la inflación argentina es erradicar el peso. Debería explicar de dónde saldrían los dólares para circulación, en qué cantidad y para qué nivel de vida. Además debería proponer a los europeos erradicar el euro y a Estados Unidos el dólar. En este momento su mayor preocupación. En una cosa coinciden todos: en no generar trabajo. Hace años que vengo avisando que en cualquier momento aparece la temática OVNI. En Estados Unidos es cada día más recurrente el tema. En señales de TV internacionales de mucha audiencia ocupan un espacio cada vez mayor el tema alienígena. En nuestro país no se espera menos. Crónica ya comenzó. Un nuevo abuso y persecución a los productores. Tras la falta de gasoil, la policía secuestra el producto transportado por agricultores para usar en la producción y levantar las cosechas. Como siempre lo fue, los agricultores y contratistas adquieren el combustible en las estaciones proveedores cargándolos en tanques y tambores rurales, que son transportados hacia los campos donde se utilizan en sus maquinarias. Es la única manera, ya que no podía llegar nunca un camión de combustible habilitado a las estancias o a las granjas con los caminos que hay. Ahora la nueva modalidad de la policía es interceptar nuestros trayectos, exigir la documentación
pero que, aunque tengan todo en regla, estas autoridades aducen que el transporte de combustible exige reglamentos como la habilitación de carga peligrosa, por ejemplo, reglamento este que deben cumplirse los transportes de combustible abastecedores de estaciones de servicio y que viajan en las rutas. Caso que sería imposible en los tanquecitos o tambores y bidones a menudeo rurales que se proveen hasta en los campos. En épocas que no entregan combustible, pagar sobreprecios hasta 200 pesos el litro para funcionar las maquinarias y levantar las cosechas, inventar estas trampas para secuestrar ese combustible y que queden las máquinas paradas y la cosecha sin recolectar, es un abuso, diríamos, penal. Es una locura lo que se está haciendo. La persecución a la producción desde todos los ámbitos es tremendo. Nos preguntamos, ¿el Estado dónde está? ¿Acaso no necesita de los ingresos de los impuestos y retenciones que recaudan de los cereales y por la operatividad de los cultivos agrícolas? Quienes hemos transitado durante décadas por la ruta de nuestro país, veíamos las camionetas cargadas de bidones de combustibles que iban a las chacras. Eso era parte del paisaje. Y ahora sí se terminó esto. Aquí se juntan dos hechos: la venganza, resentimiento y envidia de los terroristas de los 70 que nos gobiernan y el cumplimiento restricto de la norma de la Agenda 2030. No se puede manejar un país en decadencia y con serios problemas estructurales y sociales con venganza. En el momento que más necesitamos de Estados Unidos, esta casta de cipayo nos divide aún más. Esto lo escribió Patricio Eleisegui, Los Juegos del Hambre. Si hablamos de la Agenda 2030, todos los días hay información cómo se implementa en nuestro país. Durante un mes, 30 niños de una comunidad wichi de la provincia de Salta fueron alimentados a diario con un producto a base de soja transgénica, harina de trigo, proteína láctea, colorantes, azúcares y conservantes. Con el argumento de ayudarles a ganar peso, se les dio bloque nutricional, un ultraprocesado que se asemeja a un muffin o magdalena. Pero este experimento nutricional plantea ampliarse. La Mesa Interministerial de Emergencia Sociosanitaria del Norte Provincia pensó en nuevos testeos a futuro en otras poblaciones y comunidades ancestrales, y por qué no llevarlo a escuelas, comedores y merenderos comunitarios de la provincia de Buenos Aires. Atravesados por el desempleo, la falta de agua potable, los desmontes de árboles de palo santo y quebracho colorado, entre otros males, los niños y la comunidad wichi fueron elegidos como conejillos de indias por el área de medicina social del gobierno de Salta. Pese a la relevancia de la prueba, ningún médico desvinculado del gobierno ni representante de la Sociedad Argentina de Pediatría fue convocado para el experimento, tampoco especialista alguno del Colegio de Nutricionistas local. Lo que sucede en el norte argentino no es un experimento nuevo. Se ha probado y prueba en Colombia, Centroamérica, Bolivia, Ecuador y México. La Sociedad Colombiana de Pediatría expuso que los alcances del experimento realizados por Postobón y advirtieron que el jugo no aportaba los minerales declarados, ni proteínas ni calorías. Incaparina, distribuido en El Salvador, Honduras, Guatemala y Nicaragua, se basa en otra combinación de harinas, en este caso maíz, soja transgénica. Acuerdo entre el gobierno mexicano y Nestlé por un programa para combatir el hambre en el país. Recordemos que Nestlé produce productos con embriones de fetos, de abortados. Ecuador anunció sobre su programa que fomenta la comercialización de la leche Toni y su relación con la AGSO, empresa ecuatoriana que opera en ganadería y agricultura. Es un tema continental. Conejillos de India, todos los aborígenes. ¿Y no dice nada la gente ni nadie de esto? Escuchen esto. Vamos a aportar un poco a la cultura. Esto es lo que escribió William M. Dahl. El Foro de Davos, el Vaticano y la teología de la liberación. A ver si después de escuchar esto les queda alguna duda del pacto liberal marxista y cómo funciona el mundo. En medio de los bloqueos globales de COVID de 2020 y las dislocaciones económicas que ha causado, Khrushchev
un fundador previamente de bajo perfil de un foro empresarial con sede en Suiza, surgió en el escenario mundial pidiendo lo que llamó un gran reinicio de toda la economía mundial, utilizando la pandemia como conductor. Incluso publicó un libro en julio de 2020 en el que describe su plan. Se le ha llamado, con razón, una sociedad tecnocrática con una planificación central global de arriba hacia abajo. Schwab utiliza los temores del calentamiento global y la difícil situación de los pobres del mundo para justificar lo que en realidad es un plan para el totalitarismo global en el que, como dice el sitio web de Davos, nadie será dueño de nada. Lo que no es muy conocido es que la inspiración de los planes distópicos de Schwab proviene de un obispo católico al que conoció en Brasil en la década del 70. Lejos de ser un sacerdote católico tradicional, este obispo era conocido como el obispo rojo y respaldó el modelo cubano de Castro, así como la revolución cultural de Mao, en la que millones de chinos fueron asesinados o destruidos en una purga de los enemigos de Mao. Su nombre era el arzobispo Dom Helder Câmara de Brasil, la primera figura líder que difundió el movimiento y la iglesia conocido como Teología de la Liberación durante las décadas de 60 y 70. Helder Câmara hizo una transición desde los dos extremos del espectro político. En 1934, Câmara era una figura destacada en un movimiento fascista clerical brasileño pro-Mussolini, Acción Integralista Brasileña, AIB. No fue una participación casual. Siendo un joven sacerdote católico, el padre Câmara se convirtió en parte del Consejo Supremo de la AIB. Para 1936, Câmara se había convertido en secretario personal del fundador de la AIB, Pírio Salgado, y secretario nacional de AIB. Al igual que los camisas negras fascistas de Mussolini o los camisas pardas de Hitler, en la década del 20, los AIB de Brasil eran los camisas verdes que desplegaban grupos paramilitares que atacaban activa y violentamente a los comunistas en las calles durante la década del 30 en Brasil. Cuando Câmara fue ordenado sacerdote a principios del 30, según los informes, llevaba la camisa verde debajo de la sotana, partes curiosas de la historia de Câmara. A final de la guerra, en 1946, Helder Câmara había logrado con alguna manera pasar del fascismo pro-Mussolini y pro-Hitler del AIB a un progresismo pro-marxista como asistente general de la Acción Católica Brasileña, Grupo Juvenil JUC. Abrazó abiertamente la revolución de Castro cubana en 1959. En 1963, una facción de la JUC, a la que Câmara apoyaba, la Acción Popular, se definió como socialista y declaró su apoyo a la socialización de los medios de producción. El grupo católico Acción Popular adoptó estatutos que contenían elogios a la Revolución Soviética y un reconocimiento de la importancia crucial del marxismo en la teoría y la praxis revolucionaria. Don Helder se convirtió en arzobispo de Olinda y Recife, en el noroeste de Brasil, de 1964 a 1985. Helder Câmara fue una figura instrumental en un movimiento que pronto se extendió por todo el mundo, no solo en la Iglesia Católica, sino también entre otras iglesias. Posteriormente fue llamada Teología de la Liberación por el sacerdote peruano Gustavo Gutiérrez. La liberación se refería a lo que los sacerdotes afirmaban que era el mensaje del cristianismo, de que Dios ama preferentemente a los pobres. El movimiento reivindicó que el papel de la Iglesia debe estar comprometido con el proceso de liberación de la tierra oprimida y explotada del tercer mundo. El movimiento marcó un cambio radical en la posición de la Iglesia Católica. Los sacerdotes comenzaron a legitimar la violencia contra dictadores como Somoza en Nicaragua, incluso cuando varios de ellos tomaron las armas y se unieron a los sandinistas y otros grupos marxistas en la década del 70. Gustavo Gutiérrez llamó explícitamente a abolir la situación injusta actual y a construir una sociedad diferente, más libre y más humana. Para decirlo suavemente, este fue un cambio radical en el que la Iglesia se centraría en liberar a los más pobres de la sociedad en el mundo en desarrollo por la fuerza si fuera necesario y redistribuir la riqueza. Los movimientos guerrilleros respaldados por los comunistas en países predominantemente católicos no tardaron en ver la utilidad de que los sacerdotes dieran a sus guerras una legitimidad social más allá de la doctrina marxista. Gutiérrez dijo:
la teología de la liberación tiene sus raíces en una militancia revolucionaria. Otro defensor brasileño del activismo social por la iglesia de Helder Câmara, el padre Leonardo Boff, declaró: lo que proponemos es el marxismo, el materialismo histórico en teología. Desde entonces Boff y otros han pasado de abogar por una reforma agraria radical, tomando tierras de los grandes propietarios y dándosela a los campesinos pobres, a respaldar agencias radicales de calentamiento global como parte de su agenda de liberación. Desde entonces el movimiento se ha extendido desde América Latina hasta África, Asia, desde Zimbabue hasta Sri Lanka. En esencia, la teoría de la liberación de Helder Câmara creó el clima social y fomentó la difusión en la sociedad de la ideología de víctima de los movimientos generalizados de hoy, desde Antifa hasta BLM, Black Lives Matter, y todo el movimiento de Agenda Verde. En declaraciones públicas recientes, Klaus Schwab, fundador del Foro Económico Mundial de Davos hace medio siglo, citó a dos hombres que dijo que cambiaron su vida. Uno fue Henry Kissinger, que fue su mentor cuando Schwab estaba en Harvard a fines de la década del 60. El otro, sorprendentemente, fue el obispo rojo Tom Helder Câmara. Fue Kissinger quien, como secretario de Estado de Nixon, conspiró para asesinar a gobiernos de tendencia izquierdista en Chile, Argentina y otros lugares, reemplazándolo con brutales dictaduras militares como la de Pinochet, mientras Helder Câmara trabajaba en el extremo opuesto, movilizando a los pobres contra el Estado. En 2010, el Foro Económico Mundial de Schwab publicó un libro de autocomplacencia modestamente titulado El Foro Económico Mundial, un socio para dar forma a la historia, los primeros 40 años, 1971-2010. Allí Schwab describe el papel central que jugó Kissinger desde el principio en la selección de oradores e invitados a las reuniones de negocios de la élite Schwab. Para el año 1974, Schwab escribió: en el Simposio Europeo de Gestión de 1974, hoy es el Foro Web, Don Helder Câmara, el arzobispo católico romano de Olinda, Recife, Brasil, hizo una aparición notable, reforzando el papel del foro como plataforma global. Câmara había sido invitado a Davos a pesar de que muchos gobiernos y líderes empresariales lo consideraban persona no grata. Se había autodenominado el vocero de esos 2/3 de la humanidad que sufren por la injusta distribución de los recursos de la naturaleza. El relato de Schwab continuó. Don Helder predijo que los países en desarrollo algún día podrían desafiar y chocar con las principales potencias económicas. Criticó a las multinacionales por mantener a gran parte de la humanidad en condiciones espantosas. Llamó a una mayor responsabilidad social, prosperidad para todas las personas. Schwab en un video declaró: un ejemplo que para mí fue probablemente un momento crucial en mi vida. Viajé por primera vez a Brasil, conocí a un sacerdote que en ese momento era conocido como el sacerdote de los pobres. Su nombre era Don Helder Câmara. En una visita a Brasil en 2013, al principio de su papado, Francisco nombró a Don Helder Câmara como alguien que marcó indeleblemente el viaje de la iglesia en Brasil. En la alegría del Evangelio del mismo año, Francisco declaró el lenguaje de la teología de liberación de Helder Câmara y otros: sin la opción preferencial de los pobres, el anuncio del Evangelio corre el riesgo de ser mal interpretado o sumergido. El término opción preferencial por los pobres es clave. Suena noble, pero ¿qué significa en realidad? En particular, en 2014, Klaus Schwab extendió una invitación personal al Papa Francisco para dirigirse a la reunión de Davos. Desde entonces, Francisco ha escrito numerosas cartas de este tipo a Schwab y el Foro Económico Mundial, lo incluye como colaborador de la agenda. En octubre del 2020, el sitio oficial del web de Davos escribió: en una sorprendente encíclica de 43.000 palabras publicada el domingo pasado, el Papa puso su sello en los esfuerzos para dar forma a lo que se ha denominado un gran reinicio de la economía global en respuesta a la devastación de COVID-19. Para 2015, Francisco, quien se hace pasar por el guardián especial de los pobres, había dado su aprobación para iniciar el proceso oficial por parte de la Congregación para las Causas de los Santos para comenzar un proceso de beatificación de Helder Câmara.
Desde entonces, el Papa actual ha tomado posiciones políticas sin precedentes para las medidas de la Agenda Verde del calentamiento global, la vacuna contra el COVID, el apoyo a la igualdad de género, la migración, la distribución de la riqueza de ricos a pobres y otras acciones sociales que han denominado su controvertido papado. La pregunta relevante que debe hacerse es por qué el fundador del Foro de Globalización Corporativa más influyente del mundo, Klaus Schwab, abrazaría al fundador de la teología de la liberación, el actual Papa liberal Francisco, el primer Papa jesuita que actualmente revive esas ideas hoy. Definitivamente, no es que Schwab esté abrazando el marxismo. Schwab es el padrino de la globalización. La fusión de las ideologías de Francisco Schwab es una forma inteligente de crear un apoyo masivo, especialmente entre las personas más jóvenes y más pobres de todo el mundo, para el ataque generalizado a la propiedad privada y a una clase media estable requerida para el gran reinicio corporativo global, un fascismo tecnocrático global desde arriba. En noviembre del 2020, el Papa Francisco declaró: construyamos la nueva justicia social y admitamos que la tradición cristiana nunca ha reconocido el derecho a la propiedad privada como absoluto e inamovible. No da más detalles. En octubre del 2020, el Papa emitió una carta encíclica, Fratelli Tutti, en la que atacó la propiedad privada. Escribió: la capacidad empresarial, que es un don de Dios, debe estar siempre claramente dirigida al desarrollo de los demás y a la eliminación de la pobreza. El derecho a la propiedad privada va siempre acompañado del principio primario y previo de la subordinación de toda propiedad privada al destino universal de los bienes de la tierra y por tanto al derecho de todos a su uso. Esto es totalmente similar a lo que escribe Schwab en el web. En su libro de 2020, Gran Reseteo, donde afirma: en primer lugar, la era posterior a la pandemia marcará el comienzo de un periodo de redistribución masiva de la riqueza de los ricos a los pobres y del capital del trabajo masiva de la riqueza. Schwab afirma que la era del neoliberalismo y libre mercado ha terminado y que se necesita una gran intervención del gobierno para promulgar políticas ambientales sostenibles. En el sitio web de la web, la organización de Schwab escribió su visión del reinicio de un mundo donde nadie posee nada. Un video declara sobre su visión del mundo en 2030. No serás dueño de nada y serás feliz. Lo que necesites lo alquilarás. E incluso incluía el alquiler de tu ropa. Schwab afirma que esta redistribución radical de los derechos de propiedad a nivel mundial será necesaria para lograr la justicia ecológica. Esto se hace eco del llamado de Francisco a una agenda financiera verde para reemplazar el sistema financiero actual. El abrazo de Davos a la agenda del Vaticano es mucho más siniestro de lo que parece. Su gran reinicio trata sobre el fin de la libertad humana o la libertad a favor de una nueva agenda globalista de control total, vigilancia de alta tecnología, medicamentos obligatorios y redistribución masiva de ingresos de la clase media de la sociedad hacia abajo. Schwab no es más que un maestro del marketing y su gran reinicio distópico y su justicia ecológica es solo eso. Esmeralda Mitre volvió a apuntar contra el expresidente Mauricio Macri. Es hijo de mafiosos y narcotraficantes. Todos conocíamos a Franco Macri. Ahora este hombre se quiere hacer el buenito también, pero siempre va a ser de la aristocracia. Es el lugar que le tocó estar. En esa línea aprovechó para dejar en evidencia la situación en la que se vincula al expresidente con el manejo del diario La Nación, periódico que dirigió durante varias décadas su padre. La política está metida en el manejo del medio, dijo Mitre. Insistió en que son personas que trajo a la gente del PRO, que trajo Mauricio Macri y que se trata de empresarios muy importantes. También se refirió a María Eugenia Vidal, hoy diputada nacional, a quien calificó de ridícula, mala persona y maltratadora. Cabe destacar que meses atrás fue una de las primeras en poner en duda los fondos de la gobernadora para su repentina mudanza a una zona exclusiva del barrio porteño de Recoleta. Cuéntanos cómo hiciste en 3 años pasar de vivir en Morón a la isla en Recoleta, en la esquina de mi casa. ¿Hiciste magia?, escribió con sorna en Twitter. Advirtió que con el sueldo de un funcionario público nadie se puede mudar de la base militar de Morón, donde residió Vidal mientras fue gobernadora,
a un lujoso departamento valuado en más de $500.000. Del propio palo viene. Tiene correlación con lo anterior, eso es lo que iba a ir a Hauser, porque es la trama sobre el diario de la Nación, porque estamos hablando del diario de la Nación, que es uno de los diarios más mayor penetración tiene, más influyentes en la política argentina. La trama sobre los enigmáticos accionistas detrás de la Nación Sociedad Anónima cobró un vuelo inesperado. Justo después de que la Inspección General de Justicia reconociera a Esmeralda Mitre como titular de las acciones de la sociedad que controla el multimedios y que convocara a una asamblea de la empresa, apareció ante el organismo un hombre que figura en varias publicaciones, y no es broma, con título nobiliario de marqués. Tiene nacionalidad suiza, domicilio declarado en el Principado de Mónaco y alegó ser el verdadero propietario del porcentaje en disputa. Se llama Federico Spínola y le gusta mucho la Argentina, a donde entró y salió hasta 2018. La asamblea se hizo finalmente hoy miércoles y el apoderado del marqués no lo dejaron entrar. Fue removido del directorio de la sociedad llamada KMB Sociedad Anónima, que posee el 20% de la nación, y la joven Esmeralda Mitre fue finalmente designada como su presidenta. La historia reciente más conocida cuenta que quienes manejaron hasta ahora la sociedad KMB, dueña de una parte de los multimedios, impedían a Esmeralda Mitre el acceso a la información sobre quiénes están verdaderamente detrás y el reconocimiento de sus derechos como heredera. Ante privaciones reiteradas a la Inspección General de Justicia, quienes asumieron el manejo de KMB después de la muerte de Bartolomé Mitre, en esencia su abogado Mariano Gagliardo y su hijo, fueron aportando datos a regañadientes. Primero dijeron que Esmeralda y su hermana María Elena de Rosario habían transferido acciones, pero no precisaron a quién. Luego dijeron que las habían cedido a Star Venture Holding Company, con sede en las Islas Vírgenes. Después agregaron que los asociacionistas eran 2 contratos de fideicomiso celebrados en Nueva York. La Inspección General de Justicia, que dirige Ricardo Nissen, desconoció estos supuestos acuerdos, de los que tampoco ofrecían respaldo. Los declaró ineficaces por carecer de validez en el país, ya que los fideicomisos no pueden ser accionistas. Además, no habían sido inscritos. Y se sumaba la incongruencia de que KMB alegaba que Esmeralda había cedido las acciones con anterioridad. La maniobra resulta clara y constante. KMB Sociedad Anónima, sus directores y síndicos, amparándose en la impunidad del ocultamiento doloso de información y desde el inicio de las actuaciones ante este organismo de control, pretenden evitar que se conozca la identidad de sus verdaderos controlantes. Sostuvo más de una oportunidad la Inspección General de Justicia. Según el análisis de sus expertos, las acciones de KMB siempre fueron de Bartolomé Mitre y su hermana, y las estructuras jurídicas que se usaron con posterioridad pretendieron disimular esa condición de dueños. Nunca aparecían los beneficiarios finales. En cuanto a Mitre, sus herederos son los que continuarían con la titularidad de su parte en la sociedad, que participa en cerca de un 20% del capital de la nación. Algo parecido me parece que pasa en Clarín, que hay un porcentaje del capital de Clarín que también está en el exterior. Esto es serio, ¿no? Es vía libre a las usurpaciones. Varias veces comenté que un gobierno revolucionario, la primera medida que tomar es cerrar facultades de derecho. Y el fallo del juez Ramos Padilla lo confirma. El magistrado resolvió que en la megatomba de Los Hornos no se cometió delito porque se realizó a la luz del día y sin violencia. No sé si este hombre tomó conciencia de lo que puede provocar. Se han visto disparates en la justicia argentina, como este no recuerdo. Habría que hacer inteligencia en las casas del juez y de sus familiares, y en cuanto no haya nadie adentro, ocuparla, a ver si piensa igual después. Este fallo parte de la sociedad. Ya no importa trabajar, romperse el lomo para comprar algo. Si alguien se apropia sin violencia, no es delito. Con ese fallo, este señor tira abajo toda la denuncia sobre soborno contra el fiscal Stornelli, porque si fue capaz de redactar semejante disparate, no tengo por qué pensar que esa denuncia no lo fuera. Cortan una calle para poder usurpar terrenos, sin orden,
y con un Estado completamente ausente, la provincia es tierra de nadie. El expediente que archivó Ramos Padilla por no existir delito en su pasión de los hornos tramitaba desde el 16 de febrero de 2020. El dictamen, además de argumentos jurídicos, está cargado de concepciones ideológicas, políticas y sociales y abre las puertas a más toma de predios. Se trata de la mayor ocupación de tierras en la provincia de Buenos Aires. En la resolución, el magistrado instó a la gobernación a concretar proyectos de urbanización y soluciones adecuadas a la magnitud de la problemática habitacional, algo muy similar a lo que anoche solicitaban quienes intentaron protagonizar una nueva toma de tierras. Esto lo publicó Infobae. Hay otra movida por la provincia de Buenos Aires. Un posible intento de expropiar tierras por parte de algunos personajes muy allegados al kirchnerismo a través de una mascarada legal. La maniobra detrás de las numerosas investigaciones judiciales abiertas por el presunto delito de trata laboral por parte de los productores rurales de la zona parece haber sido detectada tanto por los propios damnificados como también por el Tribunal Oral de la Jurisdicción. El fiscal Daniel Adler reconoció que el foco está puesto en los productores locales. Cabe consignar que el doctor Adler es un hombre de estrecha confianza de la ex procuradora ultrakirchnerista Alejandra Gil Carbó. El 20 de octubre, bajo el título La trata de personas en el mundo del trabajo, la Mesa Interinstitucional contra la Trata de Personas de Mar del Plata propuso un conversatorio para abordar este delito con la mirada puesta en el sector rural. Allí se ponderó justamente que la lucha contra la trata en la zona nació a partir de la visión y compromiso del fiscal Daniel Adler. Uno de los presentes fue director del Comité Ejecutivo de Lucha contra la Trata y amigo del Papa Francisco, Gustavo Vera. Dicho organismo depende de la jefatura del Gabinete de Ministros y fue creado por el gobierno de Cristina Kirchner. Vera coordina las acciones del comité desde marzo del 2020. Pregunto, este mismo argumento, ¿por qué no se meten en los cultivos de té y hierba de Misiones? O más cerca, en los talleres textiles de Once y otros lugares de la ciudad, y en Gran Buenos Aires, donde ya hubo niños muertos por incendio. Ahí no se meten. ¿Quién está detrás de esto? De esos talleres, de esos cultivos de hierba té de Misiones y otros cultivos en el interior del país. ¿Por qué no se meten ahí? Tras el polémico fallo del titular del juzgado penal número 1 de La Plata, Alejo Ramos Padilla, de activar la causa por la toma ilegal de tierra más grande de la provincia de Buenos Aires, vecinos de la localidad de Los Hornos convocaron a una marcha para repudiar la decisión del magistrado y llamaron a no pagar el impuesto inmobiliario provincial. Pero no solamente la provincia de Buenos Aires es tierra de nadie. Córdoba también. Atos Pampa, 15 kilómetros de Villa General Belgrano, zona turística de excelencia en Valle de Calamuchita. Me llegó la siguiente denuncia. Cortaron el alambre de nuestra casa, metieron máquinas para abrir calles arrasando el monte, colocaron un candado para que no podamos entrar. La policía nos prohibió la entrada a nuestra propiedad y lo dejó a ellos seguir con su accionar sin mostrar ninguna prueba ni papel, ni orden para lo que estaban haciendo. Denunciamos y no nos dan ninguna solución. Hace tiempo que lo vengo diciendo, esto termina por ocupación de las casas vacías en los centros de veraneo y los que se van de vacaciones y dejan su casa sola. Viendo la pasividad del pueblo argentino, siguen avanzando. Cada usurpación para ellos es demostración que no pasa nada. Así que acá le tiramos toda la mierda a Kicillof en la provincia de Buenos Aires. Pero Schiaretti en Córdoba, muchachito, ¿qué haces? La otra cara de la moneda es que el máximo tribunal rionegrino se ocupó de la disputa por tierras en el barrio Pilar 2 y aseguró que en ningún caso pueden legitimarse vías de hecho. Así, en pos de recuperar territorios ancestrales, una comunidad mapuche no puede realizar un ejercicio abusivo del derecho, según se mencionó en un parte de prensa del Poder Judicial. En este sentido, explicó, todo reclamo debe canalizarse por los mecanismos previstos por el Estado de Derecho. El fallo es producto de una decisión unánime de los 5 integrantes del Superior Tribunal. Bueno, parece que por otro lado es distinta la cosa. Habría que ver quién está también de esto. Porque acá la justicia argentina es quién influye más.
Cuando hay fallos determinados, por que lo que venga, puede venir un fallo por derecha, por izquierda, averigüen quién está atrás. Porque la justicia argentina es prostituta. Donde va la guita van, ¡pum! Sesión en Cámara de Diputados de La Pampa. Convencidos de que apagaron las cámaras, deciden hablar en privado. El diputado Roberto Robledo, vicepresidente del bloque Frente Justicialista Pampeano, confiesa cómo malversaron fondos públicos con Pampetrol, petrolera provincial. Escúchenlo. Sí. ¿Querés que escuchar la grabación? No, suspender. Si se puede suspender la grabación, dice el ministro. Estamos por Zoom y estamos grabando por Zoom. ¿Podemos parar la grabación de Zoom? Paramos un segundo. Se convierte en reunión secreta. Bien, ministro. Sí, está parado. Estamos grabando nosotros. Perdón, hay versión taquigráfica, tampoco. Bien. Ministro. Se corta toda comunicación con el mundo. Sí. Perfecto. Diputado Robledo. Está la taquígrafa de atrás, mira, está la Leti, ¿cómo anda? Mirá vos. Pierde empleo el Juan ahí, sí. No, evidentemente, ahora le digo a todos, es decir, nosotros cuando empezó el tema de Pampetrol, nosotros inventamos el tema del alquiler para bajar impuestos a las ganancias. Pero Pampetrol no entendía el tema, me pagaba el IVA. Entonces íbamos todos presos, muchachos, esta es la verdad. Esa es la verdad, me pagaba el IVA. Entonces cualquiera que viene y hace... Por eso le exigíamos y por eso el pago de estos 200 millones entre cuotas. O sea, ¿qué se hizo? De pagar el IVA y un 18 o 20% más para disimular. El resto lo capitalizaba. ¿Me entiendes? Entonces, esa es la verdad. La creamos para que no pagara impuestos a las ganancias. Y no lo entendían. Esa es la verdad. No lo entendían. Y la tenían la plata. Entonces, a último momento, entonces yo digo, cuando le exigimos, cuando lo entendieron, me pagan 3 cuotas, después me entero que Hugo Pérez dijo que era para pagar la campaña. ¿Viste? Digo, Hugo Pérez debió haber reaccionado y haber dicho, che, páguenle algo para que no sea tan evidente lo que estamos haciendo. Esta es la verdad. A eso voy. Se lo tenemos re claro el tema. No lo quiero grabar porque vamos todos. Vamos. No sería una evasión, sería una discusión. Sí, pero si te pagan el 20. Me llegó la foto de una página del diario La Voz de Galicia de 1972, hace 50 años, donde informa que en una reunión del Club de Roma se preveía un colapso en el planeta en 2025, en base al descenso de los recursos no renovables, el aumento de la contaminación y el descenso de la población. Continuamente aparecen en las redes fotos de portada de la revista The Economist de años anteriores prediciendo el futuro. Eso viene a comprobar dos cosas. La primera es que es cierto que todo está debidamente planificado y que la estrategia global avanza sin prisa y sin pausa. La segunda es un mensaje subliminal de que como todo está planificado, nada se puede hacer. Solo bajar los brazos, y es allí donde debemos focalizarnos. Si está todo planificado, cuando se observa en vivo esa planificación y sus consecuencias, lo que tenemos a la vista es la comprobación que las élites globales han declarado la guerra al resto de la humanidad. Por lo tanto, lo primero que debemos hacer es percatarnos de esa guerra y defendernos. La primera cosa que debemos hacer para defendernos es concientizarnos de la guerra y seguir a aquellos que están en la primera línea de la resistencia. Creo que a esa altura, si somos medianamente inteligentes, sabemos distinguir la disidencia controlada, tanto local como internacional. Estos últimos 2 años corrió mucha agua bajo el puente para saber quiénes integran la quinta columna. Me refiero a los que están despiertos. Los otros no interesan. Son borregos de uno y de otro. Van donde los lleva el viento. Esta guerra no está perdida ni mucho menos. Yo vengo pensando una cosa hace unos días. Si la agenda es 2030, ¿por qué están tan apurados ahora al 2022? 8 años antes. ¿Por qué esta gente debe saber que este es el momento preciso para hacer esto?
porque deben darse cuenta de que algo se está por fallar y que si no aprovechan este momento no lo pueden hacer más. Es muy sospechoso que de golpe, en 1 año o 2 años, apretaron tanto el acelerador. 8 años antes de la Agencia 2030 están apretando como están apretando. Algo no les cierra y están desesperados. Siguiendo con esto, fíjense, el consejero delegado de BlackRock cree que la guerra de Ucrania y los acontecimientos que la rodean podrían servir para acelerar la introducción del dinero digital controlado por los bancos centrales. Daily Spokes, United Kingdom. Fíjense, ¿no? Ellos están actualmente atrás de todo esto. En Estados Unidos se habla mucho de las andanzas de Hunter Biden, de Hunter Biden, del hijo del presidente. Es una cosita chiquita que la escribió, la publicó Fox News y Daily News. Esto es para que referencien en manos de quién está hoy la primera potencia mundial y marca la real decadencia de Occidente. Vamos a ver nuevamente el sketch de la Rúa Continelli. Los correos electrónicos autenticados confirman que el padre asistió a reuniones y cena con inversores extranjeros y socios comerciales de Hunter. Las fotografías lo corroboran. Los dos volaron juntos a China a bordo de la Fuerza Aérea 2, donde el mayor Biden se reunió con las cohortes de negocio de su hijo. Pocos días después, Hunter consolidó una lucrativa empresa con una empresa de inversión china. Según se informa, el gran jurado ha pedido a un testigo que identifique al tipo grande que estaba programado para obtener un recorte del 10% de un acuerdo que el hijo llegó con una compañía de energía conectada al Partido Comunista Chino. El ex socio de Hunter, Tony Bobulinski, consta en el acta que fue Joe Biden. Los dos hombres se reunieron 2 veces para hablar sobre negocios, según Bobulinski. Otros correos electrónicos conectan a ambos Biden con esquemas multimillonarios con los rusos y los ucranianos. Hunter embolsó a millones como director del gigante gaseoso de Ucrania, conocido como Burisma, mientras que su padre se jactaba de su papel fundamental en el despido de un fiscal que estaba a punto de iniciar una investigación de corrupción de la asediada empresa. El mayor Biden, es decir, Joe, amenazó con retener $1.000 millones en ayuda estadounidense a menos que Ucrania capitulara. El fiscal fue despedido y la investigación desapareció. Y nos quejamos de la justicia argentina nosotros. Hay denuncias varias sobre el enriquecimiento del hijo del presidente a costa del presupuesto norteamericano. El año pasado, ante una denuncia por paternidad, negó todo hasta que las pruebas de ADN lo confirmaron. Dijo que no tenía los medios para responder a la demanda. Cuando el juez le pidió que entregara los datos de su estado financiero, llegó a un acuerdo por $2,5 millones. Negaba todo, después llegó al acuerdo. Dijo, no tenía un mango, pero cuando el juez lo apretó, aparecieron los $2,5 millones. Cuando se requisó su computadora portátil, salieron a la luz no solo sus defraudaciones y negociados, sino también la pedofilia de toda la familia y el fraude en las últimas elecciones. Hay un video del padre del presidente con una menor que lo pueden ver en el programa subido a las redes alternativas. Y en clave con el tema del bote hundido, porque yo cerré el programa y hoy a la mañana me pasaron 2 datos que no tenía al cierre del programa. El bote hundido lo hundió nuestro enemigo de toda la vida, con señales que le mandaron de esos que tienen 2.000 satélites dando vuelta por el cielo. Le mandaron las coordenadas y ahí se hundió el bote. Golpe duro para los dueños del bote, que va a traer problemas muy serios.
porque ahora están anunciando que la guerra va a ser en el espacio. Esto lo pasaron hoy a la mañana. Lo quería decir porque por ahí la ciudad que viene ya es tarde, va a decirlo. Vamos a terminar. Otro ídolo de la juventud y socio de Milei en el espacio es José Luis Espert. Muy coherente el hombre. El 19 de septiembre de 2016 publicó en su cuenta de Twitter: las Malvinas no son argentinas, las perdimos en la guerra, basta de nacionalismo, bien por Macri tratando de que le den plata acordando con el United Kingdom. Este año, al cumplirse el 40º aniversario de la guerra, publicó lo siguiente: otro 2 de abril, nuevo aniversario de Malvinas, honor a los que combatieron allí. Ratificamos nuestro derecho inalienable sobre las islas perdidas de una guerra. Pero recuperémosla con diplomacia, creciendo y siendo tan ricos hasta que los isleños deseen ser argentinos. Estos son los referentes de las nuevas generaciones. Dios se apiade de nosotros. Detuvieron a quienes hicieron los afiches contra Cristina. Es la misma imprenta que hizo la campaña al frente de todos en 2019. Se les cayó la pereta. El juez de la corte, Rosenkrantz, giró $650.000 a Estados Unidos al día siguiente de las PASO. ¿Alguien le preguntó algo? Esto publicó Mauricio Macri en su cuenta de Twitter: almuerzo con empresarios y la delegación en la sede del grupo Rothschild. Horacio Rodríguez Larreta, su policía bajó una señora de colectivo por no usar barbijo, pero no movió un dedo para sacar a los miles que acamparon durante días al 9 de julio. Esta gente gobierna la Argentina. Cristina Kirchner humilló a Alberto Fernández. Que te pongan una banda en un bastón no significa que tienes poder. Acá es interesante detenerse y analizar. ¿Qué pretende Cristina con esto? ¿Despegarse? Hay versiones que quiere presentarse de candidata en 2023. Si eso fuera así, estaríamos ante un escenario similar al de 2015, cuando ella generó las condiciones para que te fuera Macri. En este caso se lo haría en beneficio de Javier Milei. Es decir, sistema 100%. Entramos en esa vuelta que no nos lleva a ningún lado y siempre caemos en el mismo. La alternancia que se viene realizando desde 1976 a la fecha. Sí, desde 1976 todo está fríamente calculado. Increíble cómo repiten el ciclo y acá la gente sigue comprando. Dentro de este esquema están las usurpaciones. Todo lo que se hace es premeditado para medir consecuencias. En la medida que la gente no reacciona, avanza a otro casillero. Este es el juego de la boca. Cuando se han aflojado las restricciones por la pandemia, la gente está relajada aprovechando a hacer lo que no hizo en 2 años. Entonces, mientras todos se traen a otra cosa, ellos avanzan todos los días. Cuando nos percatemos, o será demasiado tarde o nos va a costar demasiado recuperar lo perdido. Y van a seguir avanzando, porque lo único que les importa es conseguir la impunidad por lo actuado en la anterior gestión. Algunos jueces parece que se están poniendo los pantalones largos. Le prohibieron a Cristina y Massa hacer nombramientos en el Consejo de la Magistratura. Y esto es algo que a los kirchneristas les preocupa. En la medida que las causas sigan abiertas, no van a estar tranquilos. Y uno no sabe si se está negociando a la velocidad con que se mueven las causas. La señora el año próximo cumple 70 años, creo que en febrero, y ya no va detenida. No es un hecho menor que la justicia argentina se puede esperar cualquier cosa. Cristina no va presa. Hagan cálculos, señores. Tiene fecha de juicio oral segundo semestre de este año. Juicio oral puede durar un tiempo determinado, de ahí el fallo, la apelación del fallo. Ella no puede ir presa porque no es un delito de matar a alguien. El juez tiene buenos abogados que dicen que ella no se va a fugar del país. Pum, pum, pum. Cumple 70 años y anda a cantarle a Gardel. ¿Se negoció la demanda de demora de las causas? Pregunto, ¿Para que justicia argentina? Pues para cualquier cosa.
Pues la primera cosa que deberían responder los jueces es por la demora en los procedimientos. Acá hablar de 10 años en la causa es como rápido. No hay forma de justificar esta tardanza como no sea por motivos políticos. En nuestro país, hasta que no se haga un relevamiento piedra por piedra, de la Quiaca a Tierra del Fuego, de inmuebles, rodados, yates y aviones, y sepamos cuánto tiene cada uno, no hay forma de solucionar esto. Y de esclarecer tantos misterios. Alguno me dirá, se la llevaron al exterior. ¿Creen que es difícil rastrearla? Los argentinos siguen pensando que los ladrones que nos gobiernan son los más inteligentes y que nosotros somos todos idiotas. ¿Saben cuál es la diferencia entre nosotros y ellos? El dinero que roban, que le permiten engañar a millones con sus mentiras. Si tuviésemos el 1% de lo que ellos roban, vamos a ver quién es más inteligente. Pero una sarta de boludos que siguen a los que roban y no le dan bola a los que hacemos esto a pulmón son los responsables de lo que acontece en nuestro país. Se informan por gente que tienen puntuarios, mercenarios que van al mejor postor y borran con el codo lo que dijeron hace años cuando era otro el que les pagaba. Y esto se arregla solo cuando se caiga la santería y los haga pelota a todos. Entonces vendrán los que tengan que venir a sacar adelante la Argentina. Ninguno, y esto grábenselo en la cabeza, ninguna persona inteligente va a mover un dedo para salvar una sarta de boludos que viven defenestrándonos. Cuando estén con el suelo oliendo la sangre, vamos a intervenir. Y si eso no acontece, será porque el régimen logró sus objetivos con vuestra complicidad. Buenas noches.